Cordial saludo, bienvenidos nuevamente al Bachillerato Virtual de la Universidad de la Gran Colombia, a su área de Ciencias Naturales. En esta ocasión vamos a abordar un tema muy importante para la química, el cual es la estequiometría. Básicamente la estequiometría nos habla sobre los cálculos estequiométricos o matemáticos que podemos hacer en base a las ecuaciones químicas. Pero para iniciar el tema debemos primero diferenciar entre dos términos muy importantes en la química, los cuales son las reacciones químicas y las ecuaciones químicas. Las reacciones químicas son aquellos sucesos que evidenciamos en la realidad, por ejemplo, la explosión de una bomba atómica, la quema de un madero, son reacciones químicas que nosotros podemos apreciar. Las ecuaciones químicas son las representaciones de estas reacciones mediante símbolos. Es la forma de interpretar esa realidad y plasmarla mediante un lenguaje que sea comprensible para todas las personas que manejan pues el lenguaje de la química. La estequiometría se basa principalmente pues en las ecuaciones químicas donde estamos representando esta realidad. Es allí donde tratamos de equilibrar lo que se sucede en el mundo natural con lo que estamos representando en las ecuaciones. De manera general, las ecuaciones tienen diferenciadas tres partes importantes. Los reactivos, los cuales son las sustancias que se van a mezclar, que van a reaccionar para dar paso a la segunda parte, que son los productos, que son pues el resultado de la reacción química, de lo que sucede, y en este caso la flecha que indica que se ha dado un cambio, que se ha dado una transformación dentro de la situación. Dentro de las ecuaciones también podemos encontrar unos números que a veces colocamos en la parte derecha de cada uno de los productos, son los subíndices, y estos indican la cantidad de moléculas o de átomos que se están incorporando dentro de la reacción. Estos subíndices no se deben modificar o no se pueden modificar porque hacen parte de la nomenclatura propia de cada una de las sustancias. Otros números que podemos encontrar dentro de las ecuaciones son aquellos que se ponen de manera grande o de manera normal en la parte izquierda al iniciar cada una de las sustancias o algunas de las sustancias, y estos son los denominados coeficientes. Son estos coeficientes los que nos van a permitir modificar la cantidad de sustancia o la cantidad o el número de moles de sustancia que ingresa o que se produce en la reacción, y a partir del cual definitivamente podemos realizar el balance de las ecuaciones o los cálculos estequiométricos que necesitemos en cada ecuación. Estos coeficientes nos representan la relación entre las sustancias. Si no se coloca ningún coeficiente, se asume que el número que está allí es 1. Realizar el balance de una ecuación química definitivamente es igualar la cantidad de masa y energía que se producen en los procesos o reacciones químicas. Generalmente en el universo existe un equilibrio completo entre la masa y la energía. Es decir, la masa y la energía no se crean ni se destruyen, sino que se transforman durante los fenómenos y las reacciones químicas que suceden. Por ejemplo, cuando tenemos un trozo de madera y lo ponemos a arder, este se convierte en energía en forma de luz y calor, en ceniza, en CO2, en agua, y aunque realmente no podemos volver a tener el trozo de madera uniendo estas partes, en la energía y en la masa total del planeta, estas partes son equivalentes al trozo de madera inicial. Pasando ya a un ejemplo completo, tenemos la unión del hidrógeno y del oxígeno para la conformación del agua, el líquido vital. En esta ecuación tenemos los subíndices de cada una de las sustancias, en este caso el hidrógeno, el oxígeno, los cuales son gases diatómicos, por eso se representan con ese número 2 en la parte derecha. Y estos números no se cambian, simplemente representan que hay dos átomos de hidrógeno y dos átomos de oxígeno en la molécula. Y como resultado de la unión del hidrógeno y del oxígeno, entonces tenemos el agua, en la cual su fórmula molecular es H2O,
y en la cual tenemos representado que hay dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Al revisar la cantidad estequiométrica o la cantidad de átomos de cada uno de los integrantes de esta reacción, podemos ver que la ecuación no está balanceada, es decir, que no representa lo que sucede en la realidad. Aquí es donde nos planteamos la pregunta, ¿qué modificar dentro de la ecuación para que se cumpla la ley de la conservación de la masa y la energía? Y entonces la respuesta nos la da los coeficientes. Ya habíamos hablado que los subíndices no deben cambiarse porque son representaciones de cada uno de los átomos y de las moléculas en su realidad. Entonces lo que tenemos que cambiar en este caso son los coeficientes. En este orden de ideas, y ya sabiendo que los subíndices no se pueden modificar, entonces vamos nuevamente a revisar la ecuación. Tenemos dos átomos de hidrógeno, dos átomos de oxígeno y en los productos dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, ya que el hecho de que no tenga el número indica que es 1. Así que para igualar los átomos de oxígeno que tenemos entre los productos y los reactivos, colocamos un 2 como coeficiente de la sustancia, es decir, de todo el agua, para igualar el número de oxígenos que hay entre los reactivos y los productos. Ese 2 del coeficiente debe multiplicarse por el 1 del subíndice o por el 2 de su índice dependiendo de cada una de las sustancias para revisar la cantidad de átomos que hay. Como vemos al multiplicar el 2 por el 1 del subíndice del oxígeno, encontramos que ya hay los dos oxígenos necesarios, pero al multiplicar ese 2 por el 2 de subíndice del hidrógeno, encontramos que tenemos 4 hidrógenos en el lado de los productos. Por eso, entonces debemos regresar a la parte de los reactivos y colocar otro coeficiente en el hidrógeno en este caso, para poder igualar el número de hidrógenos también en los reactivos. De esta manera nuevamente revisamos el número de átomos de cada una de las sustancias dentro de toda la ecuación y ya nos damos cuenta que está pues balanceada, es decir, que se cumple la ley de la conservación de la masa y la energía. Nuevamente al revisar los productos quisiera hacer énfasis en que no podemos colocar los coeficientes en medio de cada una de las sustancias porque estaríamos transformando su nomenclatura o su escritura normal. En este caso, por ejemplo, incluir el 2 en medio del hidrógeno y del oxígeno para que quede balanceada la ecuación no sería correcto, porque no es la forma de hacer el balanceo. El balanceo y los coeficientes afectan directamente a toda la molécula que se esté colocando el coeficiente. Miremos otro ejemplo. En este caso vamos a tomar el sodio, que es un metal, más el oxígeno, que es un gas, y este nos produce el óxido de sodio. El oxígeno nuevamente se representa como un gas diatómico, es decir, O2, el sodio solito y los productos Na2O, que es la fórmula química del óxido de sodio. Revisamos entonces el número de átomos de cada una de las sustancias para iniciar el balance de la ecuación. Entonces tenemos en los reactivos un sodio más dos oxígenos y en los productos dos sodios y un oxígeno. De manera general, existen unas reglas para iniciar el balanceo de las ecuaciones de acuerdo a la naturaleza de cada una de las sustancias. En este caso yo voy a iniciar con el balance del oxígeno y lo que puedo hacer más fácilmente es colocar como coeficiente el 2 en el óxido de sodio para igualar el número de oxígenos que tengo dentro de la ecuación. No obstante, cuando realizo esa modificación dentro de la ecuación, entonces rápidamente nos damos cuenta que los oxígenos están igualados, pero que el número de sodios ha cambiado. En este caso ya no tenemos solo dos sodios a un lado, sino 4 sodios en el lado de los productos y un solo sodio al lado de los reactivos. Para igualar entonces esta parte de la ecuación, lo que hago es colocar un coeficiente, en este caso el 4, en el sodio para igualar el número de sodios y así me queda balanceada la ecuación. Espero que estos dos ejemplos que he realizado y un aporte teórico que les he dado en este video les sea de mucha ayuda para la resolución de la actividad sobre balance de ecuaciones por tanteo. Existen otros métodos de balance de ecuaciones, los cuales son un poco más complejos, que son óxido reducción y el método de ion-electrón.
Si están interesados, con muchísimo gusto yo les puedo colaborar en la explicación sobre estos métodos. Que tengan un buen día, tarde, noche